tal amigos? Aquí Rubén Pintos desde Salto, República Oriental del Uruguay. Hoy voy a compartir un breve mensaje escrito por el pastor Gene Staley. Y la pregunta es, ¿era Balaam un profeta de Dios? Bueno, profetas por contrato, burros que hablan, intrusiones aparentemente esquizofrénicas de Yahweh y bendiciones viniendo de un profeta pícaro contratado para maldecir a Israel. No hay duda que una mirada superficial a la narrativa de Balaam nos puede dejar rascándonos la cabeza en muchos aspectos. ¿Es Balaam un hombre malo o bueno? ¿Es un hombre bueno que se volvió malo? Últimamente, yo creo que hay suficiente evidencia para concluir que Balaam no era un profeta de Yahweh, el Dios de Israel, sino que era un vidente internacional y conjurador de los dioses. Las siguientes son las 10 principales razones de por qué Balaam no era un verdadero profeta de Israel. Si él era un profeta de Israel, Balaam probablemente no estaría viviendo a 40 millas de Petor, sino que estaría con Israel saliendo de Egipto. De acuerdo a los estudiosos, la etimología de su nombre tenía ya sea el significado de Bel, que es mi pariente, o tragar o destruir. Eso es lo que significa. Esta última referencia estaría aludiendo a la potencia de sus hechizos y execraciones, de acuerdo a la enciclopedia judaica. Esta comprensión del nombre gana apoyo de su similitud con el nombre del primer rey edomita, Bela, hijo de Beor, con lo que él dice en Génesis 36:32. Esta semejanza difícilmente puede ser coincidencia y puede decirse de la identificación de Balaam como un oriundo de los amonitas, moabitas, madianitas o edomitas de origen, más que un lejano arameo. Además, la versión vulgata y samaritana de Números 22:5 dice a la tierra de los amonitas, en lugar de la tierra de su pueblo, lo cual sugiere un origen amonita, lo cual imposibilita una conexión con el pueblo israelita. Un verdadero profeta de Yahweh nunca consideraría tomar dinero a cambio de profetizar. En 2 Reyes 5, el gran profeta Eliseo se rehusó a tomar pago de Naamán, cuando Eliseo le dijo que se sumergiera en el río Jordán 7 veces y él se sanó. Como resultado, Eliseo hizo que la lepra de Naamán se le pegara a Giezi. Solamente los falsos profetas en círculos paganos toman sobornos. En Hechos 8, Simón el mago es otro ejemplo de un falso profeta por contrato. Un verdadero profeta nunca iría a un lugar alto de Baal, en Moab, a ofrecer sacrificios a Yahweh. Sería una abominación a Yahweh ofrecer sacrificios en los lugares altos, en los altares hechos por paganos. Los altares hebreos tenían que ser hechos de acuerdo a las especificaciones exactas de la Torá. Y los altares redondos paganos encontrados en los lugares altos, en alrededor de Israel, el día de hoy eran prohibidos que los hebreos lo usaran. Un verdadero profeta hubiera sabido esto. También vale la pena notar que las ofrendas que hace Balaam son sorprendentemente similares a las ofrendas hechas a Marduk y a Shamash del texto babilónico. 7 ovejas en 7 altares. Balaam trató 3 veces de hacer que Yahweh cambiara de parecer en el asunto de maldecir a Israel, exponiendo su verdadero corazón. Esto, sin lugar a duda, era debido a las grandes sumas de dinero que le habían ofrecido. Balaam demostró su deseo profundo de maldecir a Israel y de ganar dinero en efectivo al planear una estrategia final para que Israel se maldijera a sí mismo al casarse con las mujeres moabitas. Esto le costó a Israel miles de vidas, causando que los hijos de Israel adoraran a otros dioses a través de tomar mujeres extranjeras, mientras Balaam dice que Yahweh es su Dios. Números 22:18. Es solamente por el momento que él está en el sujeto al Dios que está adivinando.
¿Cómo adivinó? Él diría esto acerca de cada dios por el cual está adivinando. Balán era un hechicero que se estaba conectando y comunicándose con los dioses, espíritus demoníacos. En un esfuerzo por manipularlos a que hicieran lo que él quería, tomar una pertenencia de ese dios sería como hacerse parte de la maldición. Los romanos, babilónicos, griegos, etc., dirían que ese dios es mi dios, sin importar cuántos dioses servirían ellos. Pero en Apocalipsis 2.14 habla de la doctrina de Balán, el cual enseñó a Balac a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer una inmoralidad sexual. Balaam no pudo haber sido un profeta de Yahweh de ninguna manera, porque Juan, bajo la inspiración de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, dice que su principal doctrina era causar a otros que sirvieran a otros dioses a través del culto, de la prostitución y del sacrificio de animales. Hay algunos que han tratado de unir la doctrina de Balán a los ministros que caen en la tentación de la avaricia, aunque puedo totalmente comprender el desprecio por los ministros que tienen un estilo de vida de mucho lujo, como un abuso del principio del diezmo. La única forma de que esta conexión puede existir si el ministro sabe exactamente lo que está haciendo y está usando las donaciones del ministerio como un pago para practicar su esquema para volverse rico. En otras palabras, su corazón debe ser como el de Balaam, usando su posición para defraudar a la gente por una bendición, y de este modo maldiciéndolos. Si el ministro simplemente cae en la tentación de la avaricia, entonces el pecado no es como el de Balaam, sino que es de avaricia. No es algo diferente como si cayera en la tentación de adulterio, para que esté conectado con la doctrina de Balaam. Tiene que haber una intención en el corazón de llevar a la gente por mal camino con el propósito de la ganancia personal. Si el ministro le está diciendo a la gente que ellos necesitan dar al ministerio para que Dios los bendiga financieramente, cuando la intención de su corazón es volverse rico, este es el epítome de la doctrina de Balaam. Josué 13:22 dice que Balaam era un Kosem, o sea, el adivino. Esto es muy importante debido al hecho de que un Kazam es por definición uno que está siguiendo la voluntad de los dioses, en un esfuerzo para saber su futuro o bendición divina en alguna acción a futuro. Y eso está en el Strong 78. Cada definición dada de Kazam es la adivinación demoníaca y lo opuesto de la verdadera profecía. El número 22.7 nos dice que y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Esta es la misma palabra que Josué usa para describir a Balaam. Este pago era parte de un proceso muy conocido al contratar a un vidente, no como el regalo que Naamán trató de darle al profeta Eliseo. Esto no era un regalo o un soborno, esto era un pago de adivino, el pago por un servicio de un individuo que estaba en el negocio de comunicarse con los dioses o demonios. Y finalmente, en 1967, una expedición arqueológica holandés descubrió un lugar en Transjordania llamado Tel Deir. Allá, en el descubrimiento había fragmentos de inscripciones escritas en el yeso acerca de un profeta en el área llamado Balaam, hijo de Beor. Se decía que era un hombre vidente, divino, y era visitado en las noches por los dioses que le revelaban a él inminente desgracia que devastaría la tierra. Él estaba obligado a salvar la tierra al trabajar en contra de esos dioses, haciendo conjuros y encantos para salvar a la tierra de la destrucción. Él tenía éxito en sus esfuerzos, por eso se volvió famoso. Debido a la ubicación de este descubrimiento que concuerda con el de Balaam de la Biblia, junto con detalles de tal personaje, virtualmente todos los estudiosos le atribuyen este descubrimiento al mismo Balaam de la Biblia, desenmascarándolo como un hechicero demoníaco y un profeta fraudulento que era.
Cuando usted junta toda la evidencia en este tema, es muy fácil concluir que Balaam era, de hecho, un profeta, no era un profeta de Yahweh, sino un adivino que usaba brujería para hablar con dioses. Pero hay mucho más que podemos aprender de Balaam. Aunque puede parecer extraño que Yahweh le siguiera la corriente a Balaam, y pareciera que le diera credibilidad en algún momento, dándole instrucciones en seguir o no con Balac. Él tuvo el mismo tipo de diálogo con Satanás en el libro de Job. Satanás le preguntó a Dios, a Elohim, si él maldijera a Job, y si Dios le dijo que solo hiriera lo que él le permitiera. Yahweh simplemente está expresando su completo poder en la tierra al demostrar cómo él puede tomar a alguien que tiene la habilidad del oculto y de manipular los ángeles caídos que se han convertido en dioses y usar esa persona para bendecir a su pueblo. Él muestra que no es como los otros dioses. Él no puede ser manipulado. No puede haber duda que la intención del corazón de Balaam era maldecir a Israel. Él lo intentó 3 veces. Gracias al Dios de Israel, él fue bendecido por Dios de Israel cada vez que en lugar de maldecirlo, él los bendijo. Y el que estaba acostumbrado a manipular estaba siendo ahora manipulado. Oh, la ironía del Dios viviente y cómo él toma lo que el enemigo tuvo la intención para el mal, lo convierte en el bien. Segundo, esta historia nos recuerda que no estamos supuestos a juzgar a la gente por lo que dicen o por lo que otros dicen de ellos. En lugar de ello estamos supuestos a juzgar por el fruto. ¿Qué es lo que dicen los frutos de sus acciones? Lo que está diciendo se alinea con el fruto visible que tiene el árbol. Esto le dirá quiénes son ellos realmente y quiénes verdaderamente sirven. ¿Con cuánta frecuencia usted ha visto a alguien que dice que sirve al Dios de la Biblia, pero tiene muy poco en su vida que apoya esta aseveración? Alguien puede decir que Yahweh es mi Dios, pero si ellos no tienen ni idea de lo que Yahweh requiere de ellos, o ellos escogen no servirle a él, o aprobar el amor con verdaderas acciones, entonces esa declaración de fe está muerta. Todos tenemos momentos como los de Balaam. Decimos que creemos en esto o en aquello. Luego hacemos completamente lo opuesto. Y es por esto que no hay ni siquiera un justo, como lo dice Romanos 3:10. Todos somos pecadores que merecemos la muerte. Pero el verdadero creyente está constantemente esforzándose por aprender lo que el Padre desea y continuamente acomodando su vida a ese propósito. A través de la vida de Balaam podemos aprender cómo se ve un verdadero profeta, ministro. Aún hoy, después de todo lo que se ha dicho y hecho, que todos seamos hallados verdaderos ministros de su palabra y fieles al Dios de Israel que debemos servir. Bueno, Shalom, estos derechos de autor son para el pastor Shin Steilen, y aquí quien les ha vocalizado este texto es Rubén Pinto desde Ministerio Cerca del Cielo, Salto, Uruguay. Espero que le haya sido de bendición y de aprendizaje.